Buen día, hermano. Feliz sábado. Bueno, la verdad que es una alegría después la verdad que me acuerdo que una vez estuve acá predicando, pero ya no sé cuánto tiempo pasó, pero es una alegría, ¿no? Estar acá en la iglesia de Los Álamos para compartir estos momentos tan especiales, los sábados a la mañana, en la cual podemos tener comunión, ¿no? Con el mensaje de la palabra de Dios. El tema que quiero compartir esta mañana se titula Cristo formado en vosotros. Bueno, acá este tema nos habla acerca de la obra. Sabemos que formamos parte de su iglesia y como parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos un objetivo. Ese objetivo es tener una comunión con nuestro Padre Celestial a través de la oración, a través de la lectura de sus palabras. Y un tercer aspecto muy importante es, así como Cristo dejó el ejemplo de su obra, nosotros sigamos ese ejemplo a través también de salir como Él a llevar su palabra. Especialmente este día sábado sagrado, que todo el día sabemos que personalmente todos los sábados a la tarde tenemos en Cerillo un grupo de hermanos que tenemos ya proyectos. Estamos actualmente trabajando en la iglesia, en el barrio Congreso Nacional, con un proyecto, trabajo casa por casa, así que realmente nos sentimos muy bien por esa tarea que estamos llevando a cabo. Así que bueno, ese es parte, ¿no?, del plan del Señor para nuestra vida personal. Y entonces este tema está basado en una experiencia que vamos a leer en el libro de Gálatas. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, compartimos estudios bíblicos y las personas asimilan la palabra en un comienzo y posteriormente dejan la iglesia. Y para el instructor esto puede ser una experiencia triste, porque lo ideal no sería eso, que luego de haber aceptado, pasó por experiencia de bautismo, una persona se une a la iglesia y pasado el tiempo abandona la iglesia, ¿no? Es muy triste esa experiencia, especialmente para el instructor, ¿no? Y vamos a ver que esa experiencia la vivió el apóstol Pablo. Acá en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice acá con respecto a esa experiencia? Bueno, dice Gálatas 1:6, me maravillo, dice, de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Claro, eso es la situación que le tocó vivir al apóstol Pablo, porque él había trabajado en esta iglesia, pero lamentablemente la iglesia no había perdido el rumbo, podríamos decir, y estaba, como dice acá, lo llamó, os pasé a otro evangelio, ¿no? Y él añade, no es que haya otro evangelio, sino
que algunos perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, el versículo 7. Bueno, esa es la situación que había, ¿no? En la iglesia, en esta iglesia. Había un sector de hermanos legalistas que, por supuesto, tenían otra posición, y era como cuando ocurre, ¿no es cierto?, divisionismo en la iglesia. Y es algo lamentable, ¿no? En vez de haber unidad, ocurre, ¿no? Sectorización, ¿no? De grupos que están divididos. Bueno, esa era la situación lamentable que estaba viviendo el apóstol Pablo con respecto a la obra que él había hecho en esta iglesia. En el capítulo 4 de este libro de Gálatas, verso 19, él le dice lo siguiente: hijo mío, ¿por qué no vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? O sea que esta figura que menciona el apóstol en este versículo, dolor de parto, sabemos que la madre, la mujer, cuando está embarazada, pasa por esa experiencia, y por supuesto, esta es una figura espiritual, ¿no es cierto? Tomando la figura de la mamá esperando familia, pero en la aplicación espiritual sabemos que el anhelo del apóstol era que Cristo se ha formado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Que Cristo se ha formado en la vida, ¿no es cierto?, del creyente. Dice, significa que su carácter debería ser reproducido en el nuestro. O sea, el carácter de Jesús debe ser formarse en la vida del creyente, ¿no? Esa sería la figura, la representación de lo que significa este versículo. Dice, hasta que esto no ocurriera en la vida de los Gálatas, el apóstol sufriría dolor de parto. Es decir, tendría un gran dolor espiritual, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Ese es el anhelo que tiene Dios, ¿no? Para la iglesia y para la vida personal, ¿no? Que Cristo sea formado en la vida de cada uno, ¿no? Dice, cada vez que un creyente se convierte a Cristo, anhela en el fondo de su alma ser un fiel seguidor y imitador del Señor. Permanecer en la verdad. Y la mente debe ser gobernada por el Espíritu Santo y experimenta una transformación real en su manera de vivir, ¿no? Todo eso es parte, ¿no es cierto?, de que Cristo sea formado en la vida del creyente, ¿no? Y hay una expresión en este libro de Gálatas con respecto a lo que dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, ¿no? Es esa expresión que se concreta, ¿no es cierto?, en esa situación de lo que había expresado el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, ¿no? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea, él en Gálatas 2:20, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien puede colaborar en la lectura de este versículo?
Claro, sí, vemos acá la realidad, ¿no? Cuando Cristo ya se formó en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Ese es lo que ya se había concretado en la vida de este apóstol, ¿no? Que sabemos, él fue un gran hombre de Dios por la obra que llevó a cabo, ¿no? Y que quedó registrado para que nosotros hoy podamos recordar, ¿no? Su ministerio, su vida y parte de su obra, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Que estamos recordando en esta mañana. Ahora vamos a ver otro ejemplo acerca de un discípulo también que fue uno de los 12 discípulos que fueron llamados por el Señor Jesucristo para ser testigos, ¿no es cierto?, de su obra. Vamos a ver el ejemplo de este hombre en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Bueno, este capítulo 3 habla de Pedro. Dice que un día con Juan fueron al templo. Dice que había un hombre tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y le ponían a la puerta, dice el templo, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diese una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo, míranos. Él estuvo atento esperando recibir algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Dio un salto, se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios al reconocer que era el mismo que se sentaba a pedir limosna a la puerta del hermoso. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, ¿no? Qué hermosa, ¿no? Obra que realizó el Señor en este hombre, ¿no? Era un hombre que no podía caminar y se manifestó, ¿no? La obra, el poder del Señor, y él en vez de recibir una limosna, recibió algo tan valioso, ¿no? Es la obra, ¿no? Maravillosa de Dios, ¿no? Cuando él transforma, ¿no? Obra con ese poder en la vida, ¿no? Para que esa manifestación sea algo tan hermoso, ¿no? Para nosotros los cristianos, el poder de Dios que se manifiesta, ¿no? En la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Ese es el anhelo que quiere el Señor, ¿no? Realmente a través de los versículos del 11 al 26 de este mismo capítulo, es un llamado también, ¿no es cierto? Porque sabemos que históricamente en estos versículos el Señor a través de Pedro hace recordar a estos hombres que habían, como dice el versículo 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. O sea, el apóstol Pedro fue testigo junto con los demás apóstoles de la resurrección y cómo el Señor Jesús volvió a la vida, ¿no es cierto? Luego de
haber estado en la tumba. Entonces, el verso 17 dice: ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho como también vuestro gobernante. No, o sea que vemos cómo el diablo había enceguecido la mente, el corazón de toda esta gente para que lograra, ¿no es cierto?, Pilato pueda acceder a ese pedido de matar, ¿no es cierto?, o de crucificar, quitar la vida al Hijo de Dios, ¿no? Pero vemos que todo eso, el Señor ya todo está escrito, que realmente iba a ser de esa manera. Y, por supuesto, acá todo esto es manifestación de que los mismos dirigentes, dice el capítulo 4 de este libro, Hechos de los Apóstoles, dice que lo pusieron en la cárcel, ¿no es cierto? Dice el versículo 3, lo echaron a mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su nombre llegó a 5.000 hombres. Esta es la maravilla, ¿no?, del Pentecostés, de esa obra tan grande, ¿no?, que por supuesto estamos esperando proféticamente que se repita en los tiempos finales esta maravillosa obra de Dios, ¿no? Y sabemos que estamos viviendo el último tiempo y como dice el Apocalipsis, Dios quiere, Apocalipsis 18 habla, ¿no es cierto?, proféticamente del derramamiento del Espíritu Santo, para que pueda repetirse, ¿no?, esta hermosa experiencia de ese poder manifestado en la iglesia, ¿no? Bueno, acá en el capítulo 4 dice, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: jefe del pueblo anciano de Israel, ya se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo en virtud de quien ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Qué hermoso. Manifestación de este milagro de Dios, ¿no? Que este hombre recibió algo tan valioso, ¿no? Y tanta gente enferma en este mundo que anhela ser sanada, ¿no? Y justamente Dios quiere manifestarse también en esas necesidades de la humanidad. Sabemos que vivimos en un mundo del sufrimiento, de dolor, porque el diablo realmente está obrando a través del poder, como habíamos visto en la escuela sabática, ¿no? De que es un poder que se manifiesta en tanta forma para tener esclavizada, ¿no es cierto?, al ser humano en tantas situaciones críticas, lamentables, ya sea del orden que sea, pero lamentablemente el mal está obrando y únicamente, como dice acá, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, ¿cuál sería la solución ahí? ¿Qué es lo que dice capítulo 4, verso 12? Alguien que pueda leer, colaborar en la lectura. Muy bien. Acá vemos entonces la única solución para un mundo que sufre. ¿En quién está? En Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que realmente es la obra. Jesús es el centro de la obra de Dios.
y no hay otra solución, ¿no? Qué hermoso que sea una realidad y nosotros como cristianos podamos compartir, ¿no es cierto?, esta verdad con aquellos que están en la tiniebla, ¿no? Y el versículo 13, ¿qué es lo que dice acá en este mismo capítulo 4, versículo 13? Muy bien. Bueno, entonces dice que, entonces viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que estos hombres habían estado, ¿con quién? Con Jesús. ¿Y qué significa que estos hombres habían estado con Jesús? O sea, significa, ¿no es cierto?, una comunión permanente, diaria, y Cristo se formó, ¿no es cierto?, en la vida de estos hombres. Y de esa manera ellos pudieron también hacer que se manifieste la obra de Jesús en esta ocasión, ¿no? Eran hombres, dice, sin letra. La palabra sin letra, ¿qué significa? Significa sin cultura. Porque muchas veces uno piensa, bueno, los hombres que van a la universidad únicamente tienen la capacidad de tener buenas instrucciones y pueden servir a Dios. Pero acá vemos que Pedro había sido un pescador, o sea, no había tenido una instrucción como algunos hombres tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de ir a colegios, universidades para tener una formación. Por supuesto que es importante, ¿no es cierto?, la capacitación profesional para servir al Señor. Pero vemos que hay hombres actualmente, porque acá presenta personajes, ¿no es cierto?, que sin tener una formación profesional sirvieron y sirven al Señor en nuestros tiempos, ¿no? Eso es realmente muy importante, ¿no?, para el servicio del Señor, haber estado con Jesús. O sea, Jesús se ha formado en la vida de Pedro y también de hermanos que están trabajando actualmente, ¿no?, en la obra de Dios. Y, por supuesto, son hombres que tienen una comunión realmente muy clara con respecto a esa comunión con Dios, ¿no? Bueno, entonces, en mi vida personal también yo podría decir de que cuando no era cristiano era un hombre muy tímido, no tenía temor de hablar con la gente, pero como Dios me ayudó en ese sentido a poder hablar del Señor, porque Él da, ¿no es cierto?, la capacitación para que uno pueda servirle. Todo está en la predisposición, podamos decir quiero servir al Señor y Él capacita, ¿no es cierto?, a lo que llama. Realmente ese es algo que Dios tiene, y cualquier hermanito que quiera servir al Señor está invitado por el Señor Jesucristo para que el Señor lo capacite y pueda ser útil en su obra, ¿no? Realmente yo creo que el anhelo de cada uno de ustedes, ¿no?, es realmente servir al Señor y llevar adelante, ¿no?, como cuerpo de Cristo, esta maravillosa obra, ¿no?, que Dios está realizando a través de su iglesia. Vamos a pasar a ver en el libro de Santiago, otro pasaje también, en el capítulo 3 de Santiago. Este apóstol Santiago también tiene algo para decirnos en esta mañana.
dice lo siguiente, libro de el apóstol Santiago, capítulo 3. Bueno, dice acá en Santiago capítulo 3, verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con su buena conducta por su obra hecha con sabia mansedumbre. Pero si abrigáis envidia amarga y fidelidad en vuestro corazón, no jatéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto, primera es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz a los que procuran la paz. ¿No? Qué hermoso realmente la obra que hace transformar, ¿no es cierto?, la naturaleza pecaminosa del ser humano, transformar, ¿no?, en la conversión de la persona. Es una obra tan maravillosa que hace Dios en la vida del cristiano. Bueno, vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses capítulo 3, verso 11. También le vamos a pedir la colaboración de nuestro hermano. Colosenses capítulo 3, verso 11. Sí. Sí, muy bien. Acá vemos entonces esa realidad, ¿no?, de la obra de unidad donde ya no hay divisionismo, sino que eh, diferentes culturas son unificadas, ¿no es cierto?, por Jesús, ¿no? Bueno, todo eso es parte, ¿no?, de la obra que hace Dios a través de su poder. O sea, acá estamos viendo entonces lo importante de los pasos que el cristiano debe seguir. Entregar toda la vida, que Dios conduzca la vida del cristiano. Porque en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, ese algo que el cristiano debe realizar, ¿no es cierto?, darle el corazón al Señor. Y a través y también dice que debe haber una renovación de la mente del hombre. Eso nos dice en Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Efesios capítulo 4, versos 23 y 24 dice, renovad la actitud de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad. ¿No? O sea, un buen hijo de Dios, dice, no se conforma con ser siempre igual, anhela renovarse y crecer hasta ver a Jesús en su experiencia cristiana, ¿no? O sea, es un
una persona que constantemente trata de mejorar en su vida como cristiano y no se queda estancado. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Y además también sigue el ejemplo de Jesús en todo, ¿no? En 1 Pedro 2:21 dice que Jesús es nuestro ejemplo, para que sigáis su pisada. Además, el cristiano es perseverante. O sea, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, nos habla ahí de que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y en San Mateo capítulo 24, versículo 13 también habla de la perseverancia. Sabemos que muchas veces los problemas, dificultades de la vida hacen que nos desanimemos y que abandonemos el camino, pero sabemos que muchas veces las situaciones adversas, la crisis, son una situación que prueban la fe de cada uno para ver cómo actuamos, ¿no es cierto?, en esa circunstancia, en esa dificultad. Pero entonces, ese propósito que tiene Dios. Y finalmente vamos a ver acá, en la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica así como él es puro. O sea, hemos sido llamados a purificarnos. O sea, esa purificación es una obra de Dios. Aportarnos de todo lo que contamina. Sabemos que el mundo, con todo su atractivo, crean esa contaminación para impedir, ¿no es cierto?, que podamos vivir esa experiencia tan importante de servir al Señor. Bueno, y finalmente acá habla de una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Dice que las 7 maravillas era la pirámide de Egipto, el mausoleo construido en honor del rey Caria, el templo de Diana en Efeso, el coloso de Roda, la estatua de Júpiter en Olimpia, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría. Esas eran las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero existe acá una maravilla que es la más importante, ¿no es cierto? Esa obra maravillosa es la que Dios hace en el ser humano, ¿no? De transformarlo en un hijo de Dios, ¿no? Y esa es una maravilla del amor de Dios, ¿no? En la conversión, en la transformación del cristiano en una nueva persona. Una oración, vamos a concluir con una oración. Voy a elevar una oración que dice lo siguiente. Señor, mil gracias por tu obra transformadora en mi vida. Que los demás puedan ver en mí esta vida nueva y tu abundante gracia para salvar. Ayúdame a ser feliz creciendo espiritualmente cada día, siendo el ejemplo de fe, amor y obediencia a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que esta oración sea también una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Es mi deseo y mi oración, y que el Señor los bendiga, hermano. Gracias.